Decir que una capital latinoamericana como Bogotá es una ciudad moderna seguramente no le parecerá raro a nadie. Y es que aspectos como la infraestructura, un sistema de transporte, el uso de dispositivos tecnológicos entre sus habitantes parecen ser una prueba de ello. Lo que sí puede sonar extraño es que lo moderno no sirve para hablar de las últimas tendencias tecnológicas y que de hecho tiene una historia de ya más de 100 años. Así que los invito para que juntos, a partir de este momento, descubramos si somos tan modernos como a veces creemos serlo o no. Mi nombre es Guillermo Castañeda y esto es Seres Modernos. Bienvenidos. Para empezar mi viaje en busca del significado de la palabra moderno, voy a ir al edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, que es considerado uno de los hitos de la arquitectura moderna en Colombia. Estoy frente al edificio insignia de Ingeniería Julio Garavito Armero, o también conocido como el edificio 401 de la Universidad Nacional. Ahora estoy esperando al profesor Gabriel Rodríguez, quien será mi primer guía en esta búsqueda. Hola Guillermo, ¿cómo le va? Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido Bien, a Seres Modernos. Gracias por aceptar esta invitación y ser mi guía en la búsqueda del significado de la palabra moderno. Bueno. Pero ¿qué tal si comenzamos de una, Gabriel? Gabriel Rodríguez es docente e investigador de la maestría en arquitectura de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Para él, una de las claves de la arquitectura moderna está en los avances técnicos del siglo XIX. Sí, el siglo XIX había hecho transformaciones de orden técnico y territorial que permitieron o que le permitieron a la arquitectura transformarse. La aparición del concreto, la aparición del hierro y posteriormente del acero, la aparición de grandes láminas de vidrio, fueron transformaciones de orden técnico que transformaron la imagen misma de la arquitectura. En el campo territorial hubo un crecimiento desmesurado de las ciudades en el siglo XIX a causa de la industrialización y eso inmediatamente demandó nuevas soluciones de vivienda que en ese momento no existían. La arquitectura moderna se plantea esas dos tareas, tanto transformar la arquitectura desde el punto de vista estético, pero también desde el punto de vista funcional, pero asimismo darle respuesta a los aspectos de orden territorial. Una de las principales características de la arquitectura moderna es la simplicidad de las formas y la carencia de ornamentación. Además, en la arquitectura moderna la función de las construcciones es la que define su forma. Aparte de las dimensiones, otra relación entre la función del edificio 401 y su forma es el manejo de la luz natural, que permite crear espacios aptos para el estudio y en particular para una materia que era fundamental en la carrera de ingeniería, el dibujo. Tener corredores iluminados hace parte de la noción de arquitectura moderna, pero curiosamente estas ventanas no están pensadas tanto para mirar hacia afuera, porque inmediatamente la vista se ve fragmentada, sino para ingresar a los salones. Es decir, aquí las personas caminan, se iluminan y entran a clase. Mientras que en los puntos fijos, como en el corredor central o en el pasillo central y en las escaleras laterales, sí se arman grandes ventanales para circular, para iluminar y para ver hacia afuera, que es una característica muy interesante de este edificio. Justamente, tanto Rotter como Violi, como Lange, como todos los arquitectos que van a estar trabajando aquí, van a buscar edificios modernos, transparentes, claros, con espacios funcionales para esta nueva educación. Y yo creo que eso es parte de los principios de la ciudad universitaria y son principios que atañen también a la educación en particular. La corriente de la arquitectura moderna nació en la ciudad alemana de Weimar. Allí, el arquitecto Walter Gropius fundó la Bauhaus, escuela de arquitectura, arte y diseño. En 1925,
La Bauhaus se trasladó de Weimar a Dessau. Entre los profesores de la Bauhaus se contaban grandes artistas como Paul Klee y Vasil Kandinsky. Leopoldo Rotter, uno de los diseñadores del edificio de ingeniería de la Nacional, estuvo vinculado con la Bauhaus antes de abandonar Alemania y radicarse en Colombia. Estoy en el Hospital San Carlos, que fue diseñado por el arquitecto Gabriel Serrano Gómez y construido de 1941 a 1948 con la participación de más de 150 obreros. Además, todos los materiales fueron importados de Europa y Estados Unidos justo a finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya podrán imaginar ustedes lo difícil y costosa que fue la adquisición de esos materiales. Pero además, atención a este detalle. El color amarillo de la fachada no es pura coincidencia, pues esto originalmente funcionó como un sanatorio antituberculoso. Por eso cada pieza de ladrillo tuvo que ser secada para evitar la adherencia del bacilo tuberculoso y así crear un ambiente aséptico. Como ven, estamos ante todo un ejemplo de la modernidad en Bogotá. Otra de las joyas de la arquitectura moderna en Bogotá es la Biblioteca Nacional. Este edificio fue diseñado en 1933 por el arquitecto Alberto Wills Ferro y fue declarado Monumento Nacional en el año 1975. Edificios como la Facultad de Ingeniería, el Hospital San Carlos y la Biblioteca Nacional no se ven en realidad muy modernos para alguien del siglo XXI. Pero quizás sí se ven modernos en comparación con esta, la Catedral Primada en el centro histórico de Bogotá. O este, Palacio Liébano, sede de la Alcaldía de Bogotá. La Catedral Primada, el Palacio Liébano y el Capitolio Nacional, que rodean la Plaza de Bolívar, pertenecen a la corriente de la arquitectura republicana que se inicia en el siglo XIX y llega a comienzos del siglo XX. Después de visitar el edificio de ingeniería de la Universidad Nacional y conocer un poco acerca de la llegada de la arquitectura moderna a Colombia, voy a ver si el Museo de Arte Moderno, en el centro de Bogotá, me da más pistas para entender qué significa realmente la palabra moderno. Voy a visitar ahora el Museo de Arte Moderno de Bogotá, también conocido como Mambo. Aquí conoceremos un poco más sobre la historia de este lugar y su relación con la modernidad en Colombia. Así que acompáñenme. Iniciada en los años 60, con alrededor de 80 obras que habían sido donadas por diversos artistas colombianos, la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá ha crecido notablemente a través de los años hasta convertirse en la principal colección de arte moderno del país. Su catálogo permanente incluye no solo a los artistas emblemáticos del movimiento del arte moderno en Colombia, como Alejandro Obregón, Fernando Botero y Enrique Grau, sino también a sus precursores, como los pintores bogotanos Gonzalo Ariza, Marcos Pina y Rómulo Rosso. Asimismo, se ha preocupado por vincular a los artistas más destacados de las nuevas generaciones del arte colombiano. La colección del museo también cuenta con obras de los principales artistas del siglo XX a nivel mundial, como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Francis Bacon. Muy bien, les cuento que ya estoy en compañía de Gloria Sea, fundadora y directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá desde 1969 hasta 2016. Entonces, Gloria, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros en esta serie que se llama Seres Modernos. Yo encantada de estar con ustedes. Bueno, pues tenemos mucha curiosidad por todo lo que nos vas a contar. ¿Qué tal si comenzamos por la historia de el Museo de Arte Moderno de Bogotá? El museo se fundó virtualmente en 1955 con el auspicio del entonces ministro de Educación, Aurelio Caicedo Ayerbe, y su primer director fue Gabriel Serrano Camargo, el arquitecto. Pero de ahí no pasó, se quedó en el papel, fundación en el papel, no pasó absolutamente nada. Entonces, en el año 63, ese grupo de personas nombró a Marta Traba directora. Graduada en filosofía y especializada en historia del arte, la argentina Marta Traba se convirtió, a su llegada a Colombia en 1954, en la principal impulsora del movimiento del arte moderno en Colombia. A través de cátedras universitarias, artículos de prensa y programas de televisión,
promovió sin descanso a los nuevos artistas colombianos. A mediados de la década de 1950, fundó el Museo de Arte Moderno de Bogotá, cuya dirección ocupó hasta 1969, cuando debió abandonar el país por razones políticas. Marta Traba murió en Madrid en 1983. Bueno, Gloria, ¿y podrías contarnos lo que significó Marta Traba para el arte en Colombia? Ella fue muy importante, fundó este museo, lo dirigió 6 años, me lo entregó, empezó la colección permanente, 80 obras. Hizo exposiciones, no muchas, porque fue un periodo muy corto, pero muy importantes, y fue una figura trascendental. A lo largo de su historia, el Museo de Arte Moderno de Bogotá ha ocupado diversas sedes. Primero funcionó en el centro de la ciudad, en la carrera séptima con calle 24. De 1965 a 1970, ocupó un espacio en el campus de la Universidad Nacional. Al salir de la universidad, funcionó brevemente en los edificios Bavaria, luego en las instalaciones del Planetario Distrital, y finalmente en 1979 se trasladó a su sede definitiva, en la calle 24 con carrera sexta, que es obra del reconocido arquitecto Rogelio Salmona. El periodo en que el museo estuvo en la Universidad Nacional se caracterizó por una gran agitación política. En ese momento a la Universidad Nacional ingresaba permanentemente el ejército por los motines estudiantiles que había, y ella y un grupo de profesores de la Nacional protestaron y ella firmó esa protesta. Y como Marta en ese momento era aún ciudadana argentina, el presidente Lleras la expulsó del país. Entonces los 80 cuadros que consistían en ese momento su colección, el inicio de la colección permanente, se quedaron ahí colgados en ese edificio. Marta, por quien yo profesaba una admiración y un amor infinito, me invitó a almorzar un día y me dijo: mira, te llamé a invitar porque me voy mañana fuera de Colombia y tú eres la nueva directora del Museo de Arte Moderno. Y me entregó una caja de cartón así de grande, donde estaba la personería jurídica, los estatutos del museo. Un día, a los 2 o 3 días de haber recibido yo esta noticia de Marta, sin saber aún muy bien qué era el museo, me avisaron, me llamaron para decirme que dentro de los destrozos que ocurrían cuando entraba el ejército y los estudiantes apedreaban al ejército, habían roto los vidrios del edificio y las 80 obras habían quedado a la intemperie. Entonces, mi marido y yo nos fuimos, alquilamos un camioncito y nos fuimos por detrás de ese jardín que tenía el edificio. Botamos los 80 cuadros y los logramos sacar. Aunque el Museo de Arte Moderno se desligó de la Universidad Nacional en 1970, la universidad nunca ha dejado de estar conectada con el arte moderno. De vuelta en el campus, me dirijo a un nuevo edificio que pertenece a la tradición de la arquitectura moderna y que además ha albergado a lo largo de su historia a los principales artistas colombianos, el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Aquí intentaré obtener más respuestas acerca de qué es el arte moderno. Para ello, conversaré con María Belén Sáez de Ibarra, crítica, curadora de arte y directora de Patrimonio Cultural de esta universidad. Así que vamos a ver qué nos cuenta. María Belén. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Guillermo. Qué bueno que estés aquí. Bueno, sí, es un gusto y también bienvenida a Seres Modernos y qué bueno que nos estés acompañando. Claro que sí. Bueno, pues comencemos. Yo quisiera saber cuál es el origen del Museo de Arte de la Universidad Nacional. Y se remonta más o menos al año 64, luego de un proceso que se inicia con la implementación de la reforma Patiño, que es como una gran instalación de la modernidad en el campus. Era importantísimo pensar la universidad
como un lugar para la vivencia cultural y la producción de conocimiento. Y se construye en el año 70 este edificio en el que estamos ahora mismo filmando, con gente que la misma Gloria se contactó en el Museo de Nueva York, de Metropolitan, que ayudaron a diseñar el edificio, que es un ejemplo de arquitectura moderna, ¿no? Y cuando se habla del arte moderno, ¿de qué se está hablando exactamente? Cuando en los años 40, 50 se hablaba del arte moderno, se hablaba del arte que se hacía en ese momento. Era una manera de designar el arte contemporáneo. El arte contemporáneo o el arte moderno de su momento es el arte que transgrede lo seguro, que arriesga, que renueva, que rompe los límites y que hace avanzar. El origen del arte moderno se remonta al siglo XIX y se ve representado principalmente en dos escuelas, el romanticismo y el realismo. El romanticismo propone que las obras de arte deben suscitar sentimientos en el espectador y le da una gran importancia a la naturaleza y a los paisajes. Mientras que el realismo, en una postura opuesta, evade el sentimentalismo y busca sus temas principalmente en escenas de la vida cotidiana. Los dos movimientos surgen en el contexto de la industrialización europea. A lo largo de su historia, el arte moderno agrupó a diversas vanguardias del arte universal, como el impresionismo, el dadaísmo y el surrealismo, entre otras. Según Marta Traba, famosa crítica de arte y fundadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, el primer artista moderno en Colombia fue el pintor Alejandro Obregón. Este cuadro, Violencia, de 1962, es uno de los hitos de la pintura moderna en Colombia. Hasta donde he podido descubrir, en la arquitectura lo moderno tiene que ver con la simplicidad y con la funcionalidad, mientras que la pintura se relaciona más con la transgresión de los límites habituales de representación para buscar otros grados de expresividad. Para seguir descubriendo claves sobre el significado de la palabra moderno, me voy a reunir con el historiador Ciro Quirós, que me contará un poco sobre la época en que fue construido el edificio 401, hito de la arquitectura moderna en Colombia. Bueno, ya estoy con Ciro Quirós. Él es profesor emérito de la Facultad de Derecho y también es autor del libro La Universidad Nacional de Colombia en sus pasillos. Profesor Ciro, bienvenido a esto que se llama Seres Modernos. Déjeme decirle que es un gusto tenerlo acá, porque yo creo que usted es la persona indicada para resolver una pregunta que tengo. Y es que mire, hablamos de modernidad en el sentido de arquitectura, de arte, pero yo quisiera saber si solamente en ese sentido se puede aplicar el concepto de modernidad. No, el concepto de modernidad inherente a la Universidad Nacional de Colombia se remonta a la Constitución de 1863, que fue plena de libertades, y como fruto se dio el experimento, el laboratorio de conocimientos que llamaba Universidad de los Estados Unidos de Colombia, porque eran los 9 estados soberanos que consideraba la Constitución del 63. Mira hasta dónde llegó esta lucha por hacer esto, por lograr esto que estamos viendo nosotros. Que bajo pena de excomunión, cuando nació la Nacional, me remonto a 1863, se amenazó con excomulgar a los padres que permitieran ingresar a la Universidad Nacional. La Constitución de 1863, también conocida como la Constitución de Río Negro, rigió la vida constitucional de Colombia desde 1863 hasta 1886 y pertenece al periodo histórico del liberalismo radical. En esta carta se proclamaron las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza y de asociación. A través de ella se consolidó la separación de Iglesia y Estado, y la educación se tornó laica, apoyándose en ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía, para cuya enseñanza se trajeron profesores europeos. Un hombre progresista como Cordovez Moore, y dice que ya los estudiantes no respetan, que ya hablan como mayores. Y es más, que habían roto la tradición de llevar un uniforme, como los llevaban los muchachos del Colegio del Rosario. No, esto fue un proceso de ruptura social y política, muy bien diseñado por las ideas liberales, que van a tener una manifestación materializada
en el cerebro de López Pumarejo. La primera presidencia de Alfonso López Pumarejo es conocida como la Revolución en Marcha. Durante este periodo se intentó desarrollar una reforma agraria y a las mujeres colombianas se les reconoció por primera vez el derecho al voto. Además, el gobierno de López Pumarejo pasaría a la historia por sus notables reformas a la educación pública, a través de proyectos como la creación de la Ciudad Blanca. Vio esta sabana esplendorosa y pensó inmediatamente en crear un campus que aglutinara toda la Universidad Nacional dispersa por la ciudad. Y muchos dijeron que cómo podía quedar distante esa universidad, exactamente 12 cuadras de la Caracas, que era la vía arteria. Entonces López se defendió diciendo que Bogotá tenía la figura prolongada de una herradura y que la Universidad Nacional, en este sitio donde estamos, quedaría siempre central. Es la única manera como se pueden concentrar, porque tendrán sus residencias, tendrán sus restaurantes y solo pensarán en el estudio. Y así fue. Profesor, entonces toda la Universidad Nacional de Colombia es un proyecto del pensamiento moderno. Exactamente. Es la noción de campus que estaba en boga en Europa y en Estados Unidos y trae precisamente a los arquitectos alemanes que van a jugar un papel muy importante. El arquitecto Leopoldo Rotter y el pedagogo Fritz Carlsen fueron los encargados de diseñar el concepto del campus de la Universidad Nacional de Colombia. Ya en sus inicios, el proyecto contemplaba aspectos esenciales como el bienestar universitario y la internacionalización. Estamos en el corazón de la universidad, que es esta explanada verde que le da frente a los edificios más importantes, que son, por supuesto, ingeniería. Al frente está medicina, al lado de medicina está derecho y al frente derecho está arquitectura, hoy en día artes plásticas. Esos 4 componentes armaban los campos del saber más importantes y como telón de fondo se encontraba el edificio de química, también de Leopoldo Rotter. Si bien esto se conoce como la ciudad universitaria, también se la conoce como la ciudad blanca. ¿Eso es fortuito o hay como también un rasgo de modernidad en el hecho de que estas fachadas sean precisamente blancas? No, realmente en el inicio de la arquitectura moderna en Europa, la superficie blanca se utilizó justamente para marcar su modernidad. La superficie blanca es abstracta, la superficie blanca no tiene ornamentos, la superficie blanca al mismo tiempo mostraba una pureza, mostraba una condición en la cual los arquitectos y con la cual los arquitectos trabajaron para mostrar justamente ese cambio, esa transformación con la arquitectura que les precedía. Después de mi búsqueda de hoy, creo que la palabra moderno tiene un significado mucho más complejo de lo que imaginé. Si bien es cierto que puede aplicarse a movimientos de la arquitectura y de las artes plásticas, lo moderno es ante todo un ideal que tiene mucho que ver con el espacio que estoy visitando, la Ciudad Blanca de la Universidad Nacional. Ese ideal incluye el estudio de las artes y las ciencias, el acceso democrático a la educación, la igualdad de género y la búsqueda del progreso. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.